Bienvenidos a este análisis del cuento Axolotl de Julio Cortázar. Exploraremos una de las piezas más inquietantes de la literatura fantástica latinoamericana, donde la frontera entre lo humano y lo animal se disuelve completamente. Julio Cortázar, nacido en Bruselas en 1914 y fallecido en París en 1984, fue uno de los maestros indiscutibles del cuento fantástico. Su obra revolucionó la narrativa hispanohablante del siglo XX. Cortázar fue figura central del boom latinoamericano junto a García Márquez, Vargas Llosa y Fuentes. Este movimiento literario de los años 60 proyectó la narrativa latinoamericana hacia la escena mundial con técnicas innovadoras. Lo fantástico en Cortázar no busca impactar con lo sobrenatural, sino explorar realidades secretas y menos comunicables. Surge de aspectos ignorados de lo cotidiano, cuestionando los límites de lo real hasta lo insólito. Axolotl pertenece a la colección final del juego, publicada en 1956. Este libro contiene algunos de los cuentos más emblemáticos de Cortázar, incluyendo La noche boca arriba. Axolotl y La noche boca arriba son los cuentos de Cortázar más vinculados con la cultura mexicana. Ambos incorporan elementos prehispánicos y cosmovisiones ancestrales que enriquecen su dimensión simbólica profundamente. El axolotl o ajolote es un anfibio endémico de México, específicamente de los lagos del Valle de México. Su nombre proviene del náhuatl. Atl significa agua y xolotl significa monstruo, literalmente monstruo de agua. El axolotl presenta neotenia, un fenómeno único donde alcanza madurez sexual sin completar la metamorfosis. Permanece eternamente en estado larvario, conservando branquias y características juveniles durante toda su vida. Este anfibio posee una capacidad regenerativa extraordinaria. Puede regenerar extremidades, órganos, médula espinal e incluso partes de su cerebro. Esta característica lo convierte en objeto de intenso estudio científico actualmente. En la mitología mexica, el axolotl encarna al dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl. Xolotl era el dios del fuego, el rayo y la transformación. Su historia explica el origen mítico de este anfibio. Según el mito, Xolotl rehusaba el sacrificio que pondría en movimiento al quinto sol. Huyó transformándose en maíz, luego en maguey y finalmente en axolotl. Fue capturado en el agua y sacrificado. Para los aztecas, el axolotl simbolizaba el movimiento y la vida. Creían que podía controlar la lluvia y el clima. Su presencia en Xochimilco aseguraba buenas cosechas. Era también alimento de nobles y medicina. El cuento abre con una declaración devastadora: "Ahora soy un axolotl". Esta oración inicial anticipa el desenlace y establece la estructura retrospectiva del relato. La metamorfosis ya ha ocurrido cuando comienza la narración. El narrador descubre los axolotl en el acuario del Jardín des Plantes de París. Era primavera, París abría su cola de pavo real. Una mañana casual lo lleva inesperadamente ante estas criaturas que cambiarán su destino. Se quedó una hora mirándolos y salió incapaz de otra cosa. Desde el primer encuentro, el protagonista intuye un vínculo inexplicable. Algo infinitamente perdido y distante los une, una conexión que escapa a toda lógica. El narrador comienza a visitar el acuario todos los días, a veces mañana y tarde. El guardián sonríe perplejo al recibirlo. La obsesión crece hasta dominar completamente su existencia y sus pensamientos. Cortázar dedica una pausa descriptiva magistral al axolotl. Un cuerpecito rosado y translúcido como estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros terminado en una cola delicadísima. Los ojos del axolotl obsesionan al narrador. Dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por su mirada en un diáfano misterio interior. Las patas del axolotl perturbaban especialmente al narrador. De una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Esta característica antropomórfica intensifica la identificación perturbadora. El narrador describe los pequeños rostros rosados aztecas de los axolotl. La cabeza vagamente triangular le daba semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. El vínculo con lo prehispánico se hace evidente. A ambos lados de la cabeza crecían 3 ramitas rojas como de coral, las branquias. Era lo único vivo en él. Cada 10 o 15 segundos se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse, un signo mínimo de vida. Fue su quietud la que fascinó al narrador. Oscuramente comprendió su voluntad secreta de abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos, reflexiona. El cristal del acuario funciona como frontera permeable entre dos mundos. El narrador pega su cara al vidrio, buscando penetrar el misterio.
Esa barrera transparente separa y conecta simultáneamente dos realidades. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz, seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. La mirada del axolotl contiene un mensaje: sálvanos, sálvanos, cree escuchar. El narrador llega a una conclusión perturbadora: no eran animales, eso miraba y sabía, eso reclamaba. A pesar de la falta de semejanza física con humanos, siente que comparten algo esencial, una conciencia atrapada. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del axolotl, vi mi cara contra el vidrio. El momento de la transformación sucede rotundamente. Las dos conciencias reclamaban comunicarse. La metamorfosis implica un intercambio de conciencias, no una transformación física. El narrador es ahora un axolotl que piensa como hombre, atrapado en un cuerpo que no le pertenece pero que ahora es suyo. El horror venía de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. El horror cesa cuando otro axolotl le roza la pata. Descubre que todos piensan como hombres, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de sus ojos. La soledad se transforma en comunidad silenciosa. Los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. El antiguo yo humano ya no vuelve tanto al acuario. La conexión se desvanece. Me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto sobre los axolotl. El cuento que leemos es, quizás, el escrito por la antigua conciencia humana. Axolotl explora la disolución de la identidad y el encuentro con lo radicalmente otro. La obsesión contiene la semilla de la autodestrucción. El conocimiento verdadero exige la disolución del yo observador. El cuento emplea una estructura narrativa bifronte que alterna entre voz humana inicial y conciencia anfibia final. La focalización cambia sutilmente, introduciendo vacilación fantástica mediante adverbios de duda. El cuento anticipa crisis identitarias actuales. La transformación del narrador prefigura despersonalizaciones virtuales, avatares, identidades filtradas. Como el axolotl, el sujeto contemporáneo existe en estado larval digital. Axolotl permanece como una de las obras más perturbadoras de Cortázar, una invitación a cuestionar los límites entre observador y observado, entre humanidad y animalidad. Gracias por acompañarnos en este análisis.